El Señor le bendiga. Bienvenidos a la materia de la Carta a los Romanos. Este día vamos a compartir el capítulo 2, en el cual vamos a estudiarlo paralelamente con el escrito que aparece en la Biblia. Voy a compartirles material que ustedes ya tienen en sus dispositivos y es de la siguiente manera. Recuerden que la semana anterior estuvimos viendo un poco acerca de la introducción que eh, la región de Roma, el lugar donde fue, a quien fue dirigido, perdón, esta carta, el contexto histórico, cuál era el ambiente político social que se estaba desarrollando al momento de haberse llevado a cabo todos estos eventos. Este día vamos a entrar en el capítulo 2 específicamente en la carta a los romanos y es como sigue. En el capítulo 2 el Señor empieza a exponerles y decirles, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Aquí está refiriéndose a que no hay una excusa válida, independientemente de quién sea. A veces las personas políticas eh, cuentan con un fuero político como una protección. Las personas que están en eminencia normalmente tienen digámoslo de esta manera, privilegios con los cuales ellos pueden gozar. En los lugares, en las empresas hay lugares o hay salas VIP que se supone que es un trato un poquito diferenciado del resto. Y esto pareciera ser que se da pues en todos los estratos, ¿verdad? Y en este capítulo 2 el Señor le dice, por lo cual eres inexcusable, es decir, no hay excusa, quien quiera que seas. ¿Por qué razón? Fíjese que hace mención aquí, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Pareciera ser que el sentir en el momento, al sentir cólera por el pecado ajeno, nosotros debemos de tener el cuidado, porque a veces decimos, ¿por qué prosperan los impíos? ¿Por qué a qué le va bien y tan malo que es y está cometiendo este error y está cometiendo pecado? Entonces, cuando nosotros nos demos cuenta de situaciones parecidas, debemos de tener un poquito de cuidado porque debemos hablar con espíritu de humildad. Por eso dice la carta del apóstol Pablo que debemos, aquel que piensa estar firme, mire que no caiga, porque cuando nuestros hijos están pequeños es muy fácil criticar al adolescente joven de la vecina, pero ya cuando los hijos crecen ya se da cuenta que está enfrentando o tratando problemas similares como los que otras personas en algún momento los criticó. Por eso dice, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas, es según verdad. ¿Qué es el juicio? El juicio es la ejecución de sentencia previamente definida. Los judíos creían que ocupaban una posición privilegiada porque Dios podía ser juez de los paganos, pero no de ellos. Es decir, podía ejecutar con el juicio con los paganos, pero no a ellos, porque ellos eran el pueblo escogido y de ninguna manera. Dice, más sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas según verdad. El hecho que seamos líderes quiere decir que Dios no nos va a juzgar o no nos va a tratar. Va a tener un trato diferente, por supuesto, porque Dios trata de forma diferente con cada individuo, pero no quiere decir que tener un puesto de liderazgo, un puesto de eminencia, el Señor va a pasar desapercibido nuestros errores. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Aquí les está declarando la invariable justicia del gobierno de Dios. Nosotros no vamos a escapar del juicio de Dios. Si Él nos ha tomado como hijos tiene que disciplinarnos. Pero por supuesto que es incómodo a veces cuando nosotros vemos a padres de niños haciendo berrinches y no le dice nada y le deja que ande tocando cosas que no son de él y deja que ande traveseando y está metiéndose en la plática. El problema no es solamente del niño, sino también del papá
que no ha sabido educar a su hijo, que debe guardar silencio, que debe respetar a las personas, que debe saludar cuando llega. A veces hay que estarle diciendo a los niños, saluda a fulano de tal, saluda a tu abuelita, saluda a tu abuelito, porque los niños no tienen esa costumbre, pero son los papás los encargados de poder instruirles. Luego en el versículo 4 dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Bien, el versículo 4 nos dice que la riqueza de su misericordia, la benignidad, paciencia y longanimidad. Esta riqueza esto debería llevarnos al arrepentimiento. Al ver la bondad de Dios, al ver la paciencia que Dios ha tenido, al ver cómo Dios ha extendido su misericordia sobre mí, eso debe llevarme a mí al arrepentimiento. Pero dice en el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Será acaso que nuestros corazones están endurecidos? ¿O será que nosotros voluntariamente los hemos endurecido? Porque entonces tendríamos que retomar lo que nos dice en el libro del Éxodo, que pareciera ser que Dios hubiese endurecido el corazón de Faraón, pero nos damos cuenta que él justamente fue quien endureció. La dureza del corazón es ser severo, ponerse berrinchudo, caprichoso. No, ya no me voy a sentar aquí. No, ya no necesito lo que te estaba pidiendo, ya no. Yo personalmente a veces he actuado y a veces me gusta como que las cosas se hagan rápido, con mucha diligencia, y cuando me encuentro con personas que toman su tiempo para hacer las cosas, pudiera parecer que me incomodan, pero debemos entender que no todas las personas actuamos de la misma manera, no todos tenemos la misma pasión para hacer las cosas, el mismo empeño, la dedicación. Probablemente usted sea muy dedicado en la cocina o en alguna actividad que realiza, pero hay personas que tienen un concepto totalmente diferente y que lo hacen diferente a usted. Entonces debemos de tener el cuidado. La dureza de corazón es ser severo, ponerse caprichoso, pesado, insensible. Y luego dice el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. No está contradiciendo el Evangelio de salvación como una dádiva gratuita. El Evangelio es por gracia, pero sí está diciendo que los creyentes serán juzgados por sus pecados y por todo lo que ellos cometan, por todas las cosas o las acciones que cometan. Él va a pagarle conforme a sus obras. Y el versículo 7 nos habla de la vida eterna. Vida eterna, los que perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son pleitistas. Imagínense, me impresionaba cuando leí este pasaje, ira y enojo a los contenciosos, a los pleitistas, y no obedecen a la verdad. ¿Se puede imaginar las consecuencias de nuestras acciones por no obedecer a la verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios y no la hemos obedecido? Sin embargo, Dios ha tenido misericordia al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Alégrese, porque el Señor le va a dar gloria, honra y paz al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Vida eterna, los que buscan la verdadera gloria que se encuentra en Dios. Hay cosas que nos pueden dar una satisfacción temporal, una satisfacción pasajera, pero vida eterna son los que buscan la verdadera gloria que se encuentra en Dios. Ira y enojo para los que hacen el mal, esto es, a los contenciosos y rebeldes, son las consecuencias o el castigo para los que no obedecen a la verdad. También declara la invariable justicia de Dios, el gobierno de Dios, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo. Pero también la recompensa, gloria para aquellos que hacen el bien, la procedencia étnica o religiosa no librará a nadie del castigo. ¿Por qué? Porque dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. No está haciendo excepción de personas. El juicio se tarda solo para dar tiempo de que nosotros, usted y yo, nos arrepintamos. Así como dice su palabra, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Luego el versículo 12 entendemos, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados.
La gente se condena no por lo que desconoce, sino por lo que hace con el conocimiento que tiene. Yo tengo conocimiento pleno de la escritura, voy a ser juzgado por ese conocimiento. Al conocer su palabra, nosotros vamos a ser juzgados por él. Vamos a ser juzgados por la palabra, porque la misma palabra escrita a nosotros nos redarguye. Dice también, pero no son los oidores de la ley los justos delante de Dios. Es decir, que aquellos que están sentados escuchando no son los justos, sino los que hacen, los que ponen en práctica. Aprendemos en el discipulado todos los lunes, aprendemos en las prédicas que vemos durante la semana y eso es muy bueno que edifiquemos nuestra alma. Personalmente durante la semana me estoy edificando, si no puedo entrar al templo, lo escucho desde la oficina y estoy buscando constantemente esa palabra que sea capaz de transformar mi vida, que sea capaz de quebrantar cualquier pensamiento, argumento que se esté levantando contra el Señor. Yo estoy en la obligación moral no solamente para aprender yo y enseñar, sino también para edificar mi propia vida. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, no son aquellos que están poniendo atención, no son aquellos que están escuchando, conectando, escuchando palabra de Dios, sino los hacedores de la ley. Entonces, la ley, la norma de la justicia perfecta, y todos somos transgresores de ella, por eso es necesario buscar la justificación de otra manera. ¿Cómo? ¿De qué manera? A través de Jesucristo. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Los judíos tienen la ley, los gentiles no, aunque por naturaleza cumplen con algunas cosas estipuladas por la ley. Luego dice en el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí podemos entender que Dios ha dado a todas las personas el instinto moral, lo que nosotros le llamamos el razonamiento lógico. No está bien lo que yo hice. No está bien la forma como yo le contesté a mi papá, a mi mamá, a mi jefe. Yo soy subalterno, yo debo de someterme a él. ¿Por qué actué así? ¿Por qué le respondí mal a mi cónyuge? ¿Por qué lo avergoncé frente a la familia? ¿Por qué le dije cosas o hablé de sus defectos en público cuando esas cosas deberían de permanecer en un grado de intimidad, de algo que les pertenece a ellos mismos? Entonces, nos enseña la Escritura que en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. La luz del evangelio nos presenta una ley más perfecta que la ley de Moisés y esta es la ley de Cristo. Y eso es lo que está tratando el apóstol Pablo a través de la carta a los romanos, dándoles a entender que si es cierto, hay un juicio, hay pecadores, hay un conocimiento de la ley, pero lo que nos debe fortalecer, lo que nos debe animar es que esa palabra que nosotros pongamos por obra es la que nos va a edificar. Versículo 17. Aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Entonces, ¿cuál es su galardón? ¿Cuál es su confianza? ¿Qué es lo que está tratando de decirles? En estos versículos le ha dicho Pablo que no se justifican los que oyen la ley, sino que los que la cumplen. Y esto aplica más directamente a los judíos. Aquí pareciera ser que hay un juego de palabras. Tienes sobrenombre de judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Entonces, reconoce los privilegios. Son un pueblo escogido por Dios, tienen un nombre judío, tienen un buen apoyo que es la ley, y se glorían en Dios. Son un pueblo conocedor, es decir, son un pueblo enseñador, un pueblo docente, un pueblo que instruye, un pueblo que da ejemplo. Por eso le dice, y conoce su voluntad e instruido por la ley, aprueba lo mejor. No es cierto que cuando nosotros tenemos conocimiento, aprobamos a veces el discurso de una persona. Decimos, sí, esto está bien alineado a los principios, si tiene conocimiento bíblico, si tiene conocimiento de historia, se nota y nosotros evaluamos normalmente a una persona al momento de expresarse por
la soltura que tuvo, por el denuedo que tuvo, decimos, ¿ha estado en la presencia de Dios o no ha estado en la presencia de Dios? Si nota que solamente bajó, descargó de algún sitio, alguna situación y esto le sirvió de bosquejo. Pero dice la Escritura en el versículo 19, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos es que no tienen conocimiento, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Entonces entendemos muy bien que estaba siendo reconocido Israel como alguien que era instructor, como alguien que transmitía y conoce su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué podemos apreciar? Entonces ahora el apóstol Pablo pasa a declararles con toda valentía que esos privilegios y ese conocimiento que ellos disponían solamente les estaba sirviendo para añadir mayor gravedad a los pecados que cometían. Pecaban contra lo que bien sabían y Pablo les especifica aquí tres pecados abundantes y notorios entre los judíos: hurto, adulterio y sacrilegio. Ellos estaban deshonrando a Dios con sus pecados. El hurto es la sustracción de algo que no es tuyo sin usar violencia. Aquí quise establecer una diferencia entre hurto y robo. Aquí vemos una diferencia. El hurto es la sustracción. Yo agarré algo que no me pertenece, nadie me vio, no usé violencia, no usé fuerza, tampoco usé intimidación. Imagínese usted deja el celular en la silla, en el templo, y de repente fue el culto de las 7 y de allá, ahí por las 11 de la mañana, llegó el grupo de las 9 y llegó el grupo de las 11 y usted llega a la iglesia a las 2:30 corriendo preocupado porque había dejado su celular en la silla. ¿Usted cree que lo va a encontrar? Suponiendo que un hermano, buena gente, se lo llevó para su casa y dijo, se lo voy a entregar el próximo domingo. O quizás era la primera vez que llegaba y no era un creyente, nacido de nuevo, temeroso de Dios, sino que dijo, qué bendición, cómo me bendijo el Señor por haber venido tarde al culto. Eso es hurto, sustraer algo que no le pertenece sin usar violencia. ¿Qué más es hurto? Llevarme las páginas de papel bond del trabajo, porque eso no me pertenece. Eso no es mío. Los lapiceros que yo ando en mi cartera, los clips que yo ando, eso es hurto, ¿o no? Entonces, el robo es la apropiación de algo que no es tuyo, usando violencia, fuerza o intimidación. Lo que se hace a mano armada, lo que se hace en los semáforos, lo que hacen en algunas situaciones de fraude. Quizás aquí no entra este término, pero sí son situaciones que sí se dan usando violencia, fuerza o intimidación. Luego tenemos otro que es el adulterio. Las palabras hebreas y griegas describen específicamente la relación sexual de una persona casada con alguien que no es su cónyuge legítimo. Bajo la ley levítica, tal acto era castigado con la muerte. Sin embargo, en el séptimo mandamiento parece incluir la impureza sexual de cualquier tipo, sea en acto o en pensamiento. Por eso Jesús menciona que por el hecho de desear, por el hecho de ver a alguien, ya adulteró. Entonces, también encontramos ese tercer pecado que es abundante y notorio entre los judíos, que es el sacrilegio. ¿Y qué es el sacrilegio? Es el acto de profanar o apropiarse por medio del robo de lo que se considera algo para usos sagrados. En Romanos 2:22 encontramos, comete sacrilegio, es una traducción del término griego hierosulek, que literalmente significa robar algo de un templo. Y luego encontramos los versículos 25 al 29, donde los judíos se jactaban de la ley. Ellos se consideraban maestros. Usted sabe, si usted tiene conocimiento, a veces como que nos cuesta un poquitito cuando tenemos cierto conocimiento ser instruidos por otra persona. Los judíos se jactaban de la ley y Pablo los confronta, pero también se jactaban de aventajar a los gentiles, como que tenían ventaja. Estaban sobre ellos en la circuncisión que Dios había mandado a Abraham.
Pero Pablo admite su valor e insiste sobre la obediencia a la ley que el rito significaba. Y en el versículo 26 Pablo aplica su punto de vista a los gentiles. Si la obediencia a la ley hacía que la circuncisión fuese válida como una señal del pacto de Dios con los judíos, ¿no haría la obediencia de los gentiles a la ley que su incircuncisión fuese tenida por circuncisión? Ser judío significa que la membresía en la familia de Dios se basa en cualidades internas y no externas. Ahora bien, expliquemos la diferencia entre judío y gentil. Nosotros podemos apreciar en el mapa cómo la dispersión de las naciones según Génesis 10 se dio. Y el término judío viene del hebreo Yehudi, que significa hombre de Judá, término que aparece por primera vez en el tiempo del rey Acaz para designar a los ciudadanos o súbditos del reino de Judá. Tanto Judá como Israel estaban incluidos en el Judá posexílico y los judíos que reconstruyeron el templo probablemente incluían a todo Israel. Por lo menos sacrificaron las 12 cabras por las 12 tribus. Más tarde el término judío incluyó a todas las personas de raza hebrea en cualquier país en que vivieran. ¿Y quiénes son los gentiles? El término gentiles del hebreo plural goyim y ambas palabras significan naciones o paganos, gentiles, mayormente los que no son de la raza ni de las judías. Los términos así traducidos son realmente menos restringidos en su significado básico que las traducciones, pues denotan sencillamente las naciones. Entonces, si nosotros examinamos el cuadro de las naciones según Génesis 10, vamos a poder apreciar cómo se dio la dispersión de las naciones. Entonces, judíos eran propiamente, como lo acabamos de leer, como Israel, tanto Judá como Israel estaban incluidos en el Judá posexílico, y el término judío incluyó a todas las personas de la raza hebrea, y gentiles fueron sencillamente las demás naciones y fueron usados para referirse a cualquier grupo étnico. El hecho de que Dios nos haya escogido a nosotros, ¿será acaso que tenemos ventajas sobre otras personas? ¿O Dios nos ve o nos hace un trato totalmente diferente? Porque algunos podríamos decir, bueno, yo soy cristiana y como el Señor perdona todos mis pecados, entonces yo hoy que es día lunes, voy a ir a un lugar y voy a hacer lo que yo quiera, voy a tomarme una o dos cervezas y a mí ni me van a parar los del BMT. Ese es mi pensamiento, eso es lo que yo creo, eso es lo que yo estoy quizás declarando, que el hecho de que sea cristiana puedo tener la libertad para poder hacer lo que yo quiera. Al contrario, los que somos escogidos por el Señor, los que somos servidores por el Señor, perdón, son los que Dios más va a aprobar, son los que Dios más va a disciplinar, porque dice que los que toman por hijo los disciplina. Sea judío o gentil, usted cree que Dios no va a aplicar justicia sobre su vida. La diferencia es en qué quiero yo apoyarme, porque si yo me quiero apoyar en la ley, estoy perdido, porque si no cumplo una parte de la ley, es como que me haga transgresor de toda. Entonces yo necesito acercarme al sacrificio de Jesús para poder recibir el perdón y la misericordia de Dios. A través del sacrificio de Jesús yo me acerco y yo puedo recibir el perdón, la gracia, la benignidad, la bondad y esto que me va a producir a mí arrepentimiento. Al ver la obra de Dios en mi vida, yo produzco un arrepentimiento interno y puedo acercarme a mi creador. De esta manera, estamos finalizando el capítulo 2 de la Carta a los Romanos, donde vemos que somos inexcusables. No hay excusa válida para poder decir, a mí el Señor me va a perdonar porque yo tengo tantos años de estar en el Evangelio. De ninguna manera. El Señor es el juez justo y también a cada uno de nosotros nos va a pedir cuentas de todas las cosas que nosotros hagamos. Así es que le invito para que dejemos excusas y mejor busquemos al Señor para que pueda ayudarnos en cualquier situación que tengamos. Gracias por haberme acompañado y les espero yo la próxima semana. Que el Señor les bendiga.